posible. Tenemos 2 ojos como podríamos tener ojos como una mosca y tener en multióptica. Sin alguna realidad cuántica seguramente. Claro, podríamos ir mutando y podríamos ir mutando. Es decir, todo se va componiendo y se puede recomponer. Entonces, todo es fantasía. Entonces, cuando dices, ¿vives una mentira? Sí, pero como se ha densificado y le hemos dado un valor y aquí está, es una realidad y se vive. Pero sí que recuerdo muchas veces aterrizar y aterrizar, que es como te vas acoplando, es una especie de acople. Y es una especie de vibración y te vas acoplando. Cuando ya estás tocando tu cuerpo, puedes escuchar, pero no te puedes mover. Hay un momento que ya empiezas a entrar en conciencia, escuchas, pero no te puedes mover. Y en el momento que ya te acoplas, tu cuerpo se para, ya te sientes en la densidad, vuelves a entrar en la densidad y entonces movía los deditos, movía tal, abría los ojos, me daba la vuelta y seguía durmiendo. Bueno, durmiendo. Eso me pasaba con 4 o 5 años. De hecho, los chemtrails famosos que están atacando siempre el entorno de la atmósfera, y yo me pregunto si además de todo lo que sea, no tiene que ver con no hacer visible ese alma de la Tierra. Es decir, ante nuestra percepción que se está despertando, hay como un intento de que no percibamos algo que podríamos percibir si empezamos a abrirnos a eso que somos, porque en realidad no somos lo que nos han vendido, nos han contado. O sea, todo esto que estás contando es una ciencia ficción para alguien que esté escuchando y no conozca, pero como sonaba que la Tierra era redonda hace no sé cuánto tiempo, sonaba ciencia ficción, ¿no? Entonces... Y luego es un mantra que he adaptado yo, que es como el oro es la densificación de la luz, y para poder crear necesitamos luz densificada, lo mismo que el alma es tu luz con tu programación, y para crear necesitas densificar esa luz tuya, pues lo que representa realmente la densificación de la luz es el oro. Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Sinéresis, esta vez, o una vez más, porque son varias ya, bastantes, colaborando con los amigos de la Caja de Pandora, que están ahí atrás grabando. Y hoy tenemos el lujo de tener como invitado a Sergio Manuel Pop, autor de este brillante, desde mi punto de vista, libro, interesantísimo libro, que es Munur, tiene dos caras. Bueno, conocido ya a través de los vídeos que difunde la Caja de Pandora en internet por muchos, y yo tenía ganas de conocer más sobre él, al margen de todo lo que cuenta y lo comparte. Y bueno, y aquí lo tenemos, venido de Valencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el viaje, por el desplazamiento. Gracias a ti por invitarnos en tu casa, en tu ser, en tu creación. Gracias a ti por venir, porque es un largo viaje desde Valencia hasta aquí. Bueno, por lo menos expresamente. Y sí, tenía muchas ganas cuando me lo comentó Luis, dijo, sí, tengo muchas ganas porque yo he seguido los vídeos en los que tú vas contando, he leído el libro y la verdad es que mucha gente, cuando yo en algún vídeo ponía alguna palabra con etimología, etcétera, me decían, haz un libro sobre eso, y yo decía, no, yo no sé lenguas. Yo esto lo he encontrado en internet, me salió así. Ojalá alguien escriba un libro un día desglosando el origen de las lenguas, toda la manipulación que hay detrás de las lenguas, lo que nos han escondido, y aparece este libro, tu libro, donde además tú no te vas al latín ni al griego, tú te vas más atrás, porque tú tienes ascendencia griega. Griega. Tengo descendencia griega, sí. Por tanto, el griego es un idioma que conoces. Correcto. Pero te vas mucho más atrás, te vas al acadio, al sumerio, etcétera. Y bueno, básicamente lo que nos vienes a contar aquí, y algo que yo sostengo además desde mi propia creencia y mis descubrimientos, es que es cierto, nos han manipulado con el idioma, nos han creado un cruce
Y es que si hablamos siempre de creer es crear, y que cuando creas invocas, y que lo que invocas está creando tu realidad, claro, si yo estoy invocando algo que creo que es una cosa y resulta que es otra, porque lo que nombro no es lo que creo nombrar, ahí ya me han fulminado. Así que me parece muy interesante no solo conocer tus orígenes, tus transformaciones, sino también conocer un poco más profundamente todo este conocimiento que estás compartiendo. Así que bueno, te lanzo la patata caliente y te pregunto sobre todo por tus orígenes, por quién es Sergio Manuel Pop, de dónde sale. ¿De dónde ha surgido? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿de dónde sale? ¿Es un Illuminati que se ha reciclado? Esas cosas que pasan por internet, de todo el mundo somos Illuminati, yo también he sido Illuminati. Un conspirador. Sí, todo el mundo hemos sido Illuminati. Pero ¿quién es exactamente? Porque sé que estás formado también en biodescodificación. Biodescodificación, sí. Sí, y conoces la PNL. Programación neurolingüística y con conocimientos de también hipnosis ericksoniana y un poco de todo. Y medicina tradicional china que mientras estaba yo estudiando pues arquitectura técnica, aparejador, pues recibía algunas visitas y les hacía algunas terapias y ponía algunas agujas de acupuntura, porque la medicina tradicional china pues engloba varias técnicas distintas y bien, y así más o menos he podido, digamos que he estado viviendo entre dos realidades, una la heterodoxa y la otra la ortodoxa. Uh-huh. La ortodoxa es ser arquitecto técnico, ser aparejador, y la otra heterodoxa pues un poco las enseñanzas alternativas y más o menos las que a mí me resonaban en ese momento. Es decir, porque ahí es un gran mundo las enseñanzas alternativas. Claro, ¿y cómo se te fue abriendo el interés? ¿Hubo un punto de inflexión o desde pequeño te interesó todo esto? Mira, al principio cuando cuando ya eres pequeño, aceptas todo lo que te enseñan, te inculcan. Es decir, yo por lo menos tenía una noción propia, una idea propia. Pero luego cuando te dicen de que somos malos, somos pecadores, somos no sé qué, no hay que matar, y bueno, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Que te inculcan el concepto religioso y vas a la iglesia y te inculcan, por ejemplo, los 10 mandamientos, que luego te enteras que te mandan y te mienten, pero bueno. Entonces te dice, no matarás, y dices, bueno, eso lo veo normal, si es lógico, yo lo siento así, no matarás, y no robarás. Yo digo, pero bueno, ¿no? ¿Por qué nos tienen que decir algo que es evidente? Es decir, yo no entendía cómo nos intentaban, claro, en el momento que te están tratando como un potencial peligroso, te conviertes en un peligroso potencial. Entonces están creando una realidad. Están promocionando una posibilidad en tu realidad. Están promocionando una posibilidad en tu realidad. Y un ejemplo tienes los inuit, que son los esquimales, que no existe en su vocabulario, en su léxico, la palabra guerra. Nunca han ido a una guerra. Creo que tampoco los queros o algunas otras culturas de estas... Correcto, es decir, lo que no entra en tus posibilidades no se puede dar. Es lo mismo que si vas al tarot, a las cartas de Marsella, creo que son 22 cartas, una de ellas es el diablo. Entonces, por estadística, es decir, ya no es cuestión de magia, es decir, el diablo te va a tocar en una de las 22, es decir, te va a tocar sí o sí. Y luego cuando te toca, no, pero eso significa conocimiento y tal, no, pero es el diablo. Y el diablo tiene otras connotaciones y otro significado mayor. Es curioso todo esto que me comentas de que cuando no existe en una cultura una palabra o un término, ese término no toma presencia ahí, porque entonces quiere decir que nos han confundido mucho, y yo me pregunto, ¿con qué nos han fundido? ¿Con qué nos han fundido? Yo lo que veo, perdona, ¿con quién o con qué? ¿Con qué nos han fundido? ¿Con quién? Vamos a ver, hay que ver primero, si quiere ver, porque la realidad está allí, cómo están promocionando constantemente todas unas posibilidades contrarias a nuestros deseos, que lo están promocionando, si lo quieres, en los medios, y vengan a meternos esa información como si fuera un dogma, ¿no? Que al final te lo acabas planteando. Al final te lo acabas planteando. Tú imagínate que los hebreos, cuando están rezando y hacen invocación, están haciendo así. Porque es una manera, generas un ritmo, y entonces toda la información que tú estás leyendo la estás integrando. Es decir, ellos saben muy bien cómo programarte como un ser biológico programable, y cómo, por ejemplo, los musulmanes pues hacen su ritual.
sobre todo de sumisión. Entonces, más o menos, esa es la manera como lo están haciendo. ¿Y quiénes lo están haciendo? Pues yo lo que he visto es decir, todo lo que está en tus posibilidades, todo lo que es posible, puede ser partícipe de tu realidad. Yo lo que he podido desclasificar dentro de las palabras, que hay dentro del léxico, hay una realidad añadida a la nuestra, que es la realidad del dragón, si lo queremos resumir, la serpiente, el animal cornudo, el bóvido, la cabra, es decir, el dragón, más o menos, que lo reúne todo. Y que es que parece que como que nos han obligado a que esa posibilidad sea partícipe de nuestra realidad. Y ahí es donde yo me he dado cuenta de que, y es donde hago yo mi denuncia o mi demanda de que nos han quebrantado, que es la más importante, la ley, la única ley universal, que es la de la libre elección. Porque nos han coartado nuestra libre elección, porque nos imponen que tenemos que aceptar e incluir en la posibilidad de nuestra realidad estas entidades. Claro, y sea como sea y creas en lo que creas, lo que está claro es que a nivel lenguaje se detecta que ha habido una manipulación desde quizá Babilonia, quizá más atrás. ¿Hay algún tipo de manipulación que hace que lo que nombramos no sea lo que nombramos? Es decir, que la vibración, que es lo que crea, que la invocación, que la frecuencia, que lo que está en armonía con lo que creamos, igual estamos pensando que decimos una cosa, decimos otra, y eso está creando una realidad distinta. Todo ese juego de idiomas, porque en todas las lenguas hay esos temas, se detecta a nivel léxico que pasa algo en los idiomas que desde una pureza muy clara pasan a nombrar otras cosas y a confundir, y a partir de ahí se puede desglosar que alguien manipuló expresamente las lenguas. Luego iremos a ver quién, ese alguien, ese dragón, o toda esa parte que puede parecer más conspiranoica, pero al final es que resulta que, como todo es lo mismo, quizá un día los conspiranoicos son los que están nombrando lo que no queremos ver, o los que no quieren ver lo que no lo son. Otra cosa es engancharse a eso con el miedo, o resolver desde el poder que podamos abrir, pero lo que está claro es que hace 20 años quien hablaba de lo de los bancos de hoy en día estaba loco, y ahora todo el mundo está de acuerdo. Pues igual un día todo el mundo está de acuerdo en que aquí ha habido algo mucho más gordo de lo que somos capaces de asimilar. Ahora, yo quería volver un poco a tus orígenes antes de tocar todos esos temas, y es ¿cuándo se te ocurre escribir este libro? ¿O cuándo se te ocurre navegar en las lenguas? ¿O tú estudias lenguas? Es decir, todo este conocimiento que tú tienes, todo ese juego, ese interés, ¿se despierta desde algún punto? Porque claro, yo me interesa mucho y en cambio a mí no se me ocurre. Hablas de acadio, de un montón de lenguas que para mí son lenguas muertas. O sea, yo no sé de dónde las... Entonces yo pensé enseguida, pues igual Juan Manuel Pope es filólogo, o eres arquitecto técnico, pero tienes conocimientos muy claros de lenguas antiguas. Mira, aquí lo más importante era adquirir la síntesis. Es decir, normalmente tú naces, te presentan una tesis, que es un desarrollo, y de esas tesis normalmente académicas no puedes llegar a la conclusión. Entonces yo primero llegué a la conclusión, que es la síntesis, y a partir de entonces empecé a desarrollar. Ya lo comento y fue muy curioso, y parece muy ritual. Yo lo voy a comentar porque ha sido comentar un poco un fractal de mi vida. Es decir, que yo por ejemplo, había una parte de mi linaje que yo desconocía totalmente, no tenía apenas conocimiento. Y voy a contar en un viaje que nos fuimos fíjate, fue muy, si quieres ser muy simbólico. Es decir, me fui con mi madre, me fui a ver el Museo de la Alquimia, que está en Basilea, que en francés se dice Baal. Es decir, curioso. Y entonces estábamos allí, y allí estamos viendo pues a los alquimistas, y un poco pues el Museo de la Alquimia, tienes aquí todas las sustancias y toda la evolución desde el medioevo, creo que fue que empezó a evolucionar. Y ahí me comenta y me dice, mira, me acaba de llegar información, me han dicho que igual nuestro antepasado, que era una personalidad, es que tampoco teníamos información de un antepasado nuestro, griego, pues parece ser que murió en Viena, pero él vivía en Rumanía, murió en Viena. Y entonces yo digo, bueno, pues vamos para allá. Fíjate, de Basilea a Viena son pues
pues no sé si son 500, 800 kilómetros más. Pues nos vamos para allá, nos vamos ahí, dormimos en San Polten y allí, y al día siguiente estábamos desayunando y bueno, ¿y en qué cementerio vamos a encontrarlo? Porque imagínate. Y ella me dice, pues a mí me parece que igual por esa época y porque igual era una persona, una personalidad, pues igual tendría que estar en este cementerio que es en San Mars. ¿Ella es tu madre? Mi madre. ¿Pero eso lo recuerda porque le viene? Recibió una información, pero ahora explicaré dónde recibió la vale. información, pero era una persona que le comunicó, Vale, no fue una información o sea, fue como una canalizada. sincronía, ¿no? Eso es. Entonces fuimos, me voy al cementerio de San Mars y llego al cementerio y hago como una especie de visualización, para que veas lo que es creativizar, pero al mismo tiempo conectar con tu pasado. Y visualicé lo que era el nombre de mi antepasado y... pues en el momento hice la visualización, pues me fui a buscar, pues imagínate, a ver tumbas de hace 150 años, una por una, la mitad oscura, la mitad no se ve ni la letra, pero bien. Cuando ya llevaba unas 1000 miradas, unas 800, porque yo soy así, mi madre llevaría unas 100 y pico, imagínate un cementerio que pueden haber, no sé, 100.000 tumbas, pues hay un momento que ya desistí y dije, mira, nos vamos a ver a Mozart, nos hacemos la foto y ya nos vamos nos volvemos a España. Y se me encendió la luz, que eso que dice se me enciende la luz, y yo digo, espérate, como él era ortodoxo, lo mismo que los judíos tienen su rincón, pues igual él tenía su rincón. Y entonces di una vuelta rápido y vi así a lo lejos como una cruz ortodoxa. Ajá. Entonces me acerqué allí y era... vi la tumba de no sé si era un príncipe húngaro o algo así. Y empecé a ver y a la tercera tumba, miro así un poco de lejos, me giro y digo, mamá, aquí está el abuelo. Es decir, tú imagínate de estar en Basilea, de un antepasado que ni tu abuelo, tu bisabuelo conocía, y va y lo encuentras su tumba. Eso es no solo creer en la magia, sino conectar con la magia y reconectar al mismo tiempo con el linaje perdido, porque nosotros teníamos una parte del linaje que fue cortado o que se perdió. Por eso doy mucha importancia al linaje. Es que es importantísimo. Claro, a partir de allí entonces cogimos la información, el nombre correcto, porque el hombre se llamaba Zenobio, y a partir de allí, pues por la noche cogimos la información y mi madre, pues a través de internet vio que había en la Universidad de Viena había un depósito a su nombre. Entonces al día siguiente fuimos allí al registro y encontramos, hablamos con la responsable, nos dijo que teníamos que haber avisado un día antes, e insistimos que veníamos de España y entonces nos sacó, tú imagínate que baja abajo al sótano y te traen de tu linaje algo, o de tu linaje, un paquete amarillo con unos lacitos antiguos, es decir, y te lo ponen delante. Claro, en el momento que yo abro el paquete... Es de película de Indiana Jones, un poco, ¿no? Sí. Y en el momento que abro el paquete, me encuentro pues unas inscripciones, unos documentos, es decir, tipo pergamino, y tal, que lo traduje, iba, y este señor fue consejero del emperador Francisco José. Sí, residió en Viena y fue consejero a nivel económico del emperador Francisco José. Por lo tanto, tenía acceso al conocimiento que mueven las élites. Correcto. Sí, tenía todo el conocimiento. Incluso fue cofundador del Banco Nacional del Imperio Austrohúngaro, junto con digamos que estaban los griegos, la comunidad griega, que estaba Zenobio von Bofstetten, que era mi antepasado, y Simón Sina, y también por el otro lado, fíjate, estaba Solomon Rothschild, no sé si te suena, Solomon, y habían algunos más, Goldschmidt y Camondo y otros, pues... Los amiguetes que se reparten el pastel. Eso es. Entonces, hubo digamos, en el linaje ahí, en ese momento, reconecté con una información que yo creo que ha sido muy útil para poder llegar a esta conclusión. Fue un hombre que en su época pues creó una escuela
religiosa, digamos, digamos, que construyó iglesias y también una escuela para donde se hace el estudio de los conceptos religiosos, una escuela no filosófica, sino religiosa, teosófica, en su momento. Perdona. No Sí, dime. Y entonces también también tenía, dentro de su linaje, digamos, estaban versados en la gramática y en la lingüística. Y su hermano hablaba su hijo hablaba unos 15 idiomas, de 12 a 15 idiomas. Es decir, yo creo que de allí es donde me vino toda esa información. Su hijo sería como tu tío, más o menos, o algo así. Como un tío abuelo. Tío abuelo. Que fue rector de la Universidad de Esmirna, que lo que hoy en día es Turquía. Y de esos textos, ese paquete, ¿hay algo que tú has aprovechado para todo lo que te has movido? Lo único más el contacto energético con todo aquel boom, con aquel clac, de lo que pasó ahí en ese Yo momento. creo que ha sido más como una impregnación, Ajá. ¿vale? Que en el momento que tú reconectas con algo es como que abres una válvula y todo te fluye. Esto se había quedado cortado. Por lo que sea, yo tengo mis... pero ahora tampoco quiero desarrollarlo, pero se quedó correcto. Y entonces en el momento que tú abres esa válvula, todo eso fluye. Y yo creo que fue desde entonces, desde allí, con esta información, bueno, lo único que recibí fue su título, es decir, lo de varón. Es decir, que ahí me encontré con un título aristocrático de barón von Bopstetten, y yo digo que barón von Bopstetten es del estado de Bohemia, barón del estado de Bohemia. Yo digo, bueno, mira, que tengo ahora el título en casa, y yo digo, bueno, pues una curiosidad, ¿no? Pero por lo menos yo creo que es la información, algo de allí yo creo que encontré como si fuera la piedra, una pieza clave. De todas formas, la facilidad con la que te mueves en todos estos idiomas, pues tú dices, no, es muy fácil, si aquí pongo, en una parte del libro pones la base del no sé qué, y yo me he mirado eso un rato, y a mí nunca yo fui de lenguas, o sea, yo me mareo ya con ver eso, y tú tienes una facilidad enseguida para detectar todo. Bueno, eso tiene que ver con algo también. Claro, allí a mí me pasó que es una curiosidad, el 21 de diciembre de 2012, fíjate que era la fecha del fin del mundo, yo estaba, no sé si recuerdo que estaba yo por casa y me vino como una especie lo comento como un shock, un zapatazo, es decir, como no sé si alguna vez te ha venido, que estás tan tranquilo, te viene como un flash, es como una especie de flash. Y esa información a los 2 o 3 días me empezó pues a moverse algo dentro de mí, y empecé a desclasificar y a llegar a unas conclusiones, y de allí empecé pues mira, voy a escribir un libro porque me han venido unas ideas y tal, y empecé con el castellano, con el hispano, que llamo así para poder englobar a todos, y al primer momento quise hacer solo un libro solo sobre el hispano, pero luego empiezas a tirar del hilo, es como que empiezas a tirar de un hilo y te llevas la alfombra entera. Claro, yo empecé por un lado de la alfombra, pero luego vas tirando el hilo y tu hilo llega hasta allá. Hasta la otra parte. Claro, entonces tienes que valorar todo eso. Y en el momento que vas tirando del hilo, vas sacando conclusiones y dices, bueno, me estoy dando cuenta que si yo o tú somos un resultado de unas vidas de hace 3 o 4 o 5 mil años, porque si esas vidas se hubiese cortado, ni tú, ni yo, no estaríamos aquí. Entonces todo lo que se verbalizaba, todas las emociones que se aplicaban sobre la semántica o el significado de todos los pensamientos, pues entonces tiene que tener el mismo valor. Porque todo eso ha sido la suma para que tú seas quien eres. Al margen de que lo inconsciente no se distingue entre antes y después, todo está ahí en un paquete, ¿no? Y todo está no sé, yo conozco casos, supongo que todos conoceremos alguno, pero casos de gente que tiene recuerdos, es decir, cuando sales de la percepción de esta escena, de esta vida, de este escenario, que recuerdan sus vidas como una vida. Es decir, sus vidas me refiero a sus experiencias, las que sean, en las que crean, pero es un poco que es como si yo no fuera el mismo cuando tenía 7 años. Pero es obvio que yo tengo, igual no todos los recuerdos, pero yo me siento la misma persona que ha cambiado. Bueno, y en la parte inconsciente eso se toma como un paquete, no hay un antes-después, es todo A igual a B igual a C, o sea, todo está ahí. Y supongo que toda esa información, ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung, al final, es toda esa información navegando y afectándonos, aunque sea de hace 5.000 años, aunque sea de algo que sembró no sé quién, y más si tiene que ver con mi sangre y mi linaje.
y todos estamos mezcladísimos ya. Bueno, todos, o casi todos. Casi todos. Los hebreos intentan mantenerse al margen. Yo cuando hablo del inconsciente me gusta hablar más del subconsciente, porque inconsciente es la conciencia más arraigada. Entonces, para mí el inconsciente sigue manteniéndose en lo que es el presente. Entonces me gusta ir más sobre el subconsciente, que yo lo entiendo más como el pasado, si se puede entender. Claro, el subconsciente yo lo hago llamar, que ahí está en el libro, como la biblioteca. Entonces la biblioteca está aquí. Es decir, ¿qué es el consciente? Pues tú tienes la biblioteca y hay un momento pues que quieres reconectar con una información. Entonces tú vas y coges un libro de tu biblioteca. Es tu biblioteca. Y al mismo tiempo puedes leer toda la información a la vez, porque todo es, si lo quieres llamar, es cuántico, pero más o menos para que se entienda. Entonces subconsciente es toda la información que tú tienes clasificada en tu biblioteca, y ahí tienes acceso a todo. Por eso cuando digo que no hay que cortar con el linaje, es que cortaríamos con toda la información de nuestros antepasados. Y eso puede ser en un momento dado muy válido para poder ir hacia adelante. Porque ¿para qué? Para evitar una mala experiencia. Si tú reconectas con una experiencia de un antepasado, igual tu percepción o tu intuición te dice, no, por aquí no hay que ir por aquí. Claro, igual la palabra entonces sería más sanar el linaje, ¿no? Cortar la parte viral. Pero no, claro, ese es el problema de la palabra. Sanar el linaje, que se utiliza mucho, que decir muerte. Ajá. Porque viene de Thanatos. Ajá. Ahí estamos. Claro, intentas llegar a unas conclusiones y vas de la muerte a la destrucción, y de allí vas al barranco, y de allí al precipicio. Porque nos mueve el idioma. Correcto. Que es lo que crea las construcciones mentales que proyectamos después. Por eso muchas veces hay un diálogo y tú ves que emocionalmente dices, sí, tiene toda razón, y luego vas a casa, es como que empieza a disiparse esa intensidad, no se guarda contigo, esa nube que has creado emocional de propósito, es como que se va desintegrando y disipando. Bueno, hay algunas culturas, o por ejemplo, el mismo Víctor Trubiano, este amigo mío pránico, que habla poquísimo, habla lo justo, y hay culturas que precisamente dicen que cuando tú tienes el diálogo interno, y el diálogo es interno, que es luego lo que nombrarás, tienes el diálogo es cuando puedes empezar a ser tú. Porque lo que nombras tiene que ser exactamente lo que nombras, porque es lo que va a invocar y va a crear. Claro, si ya partimos de idiomas que están completamente manipulados para que creemos lo que no queremos crear, a partir de aquí, apaga y vámonos, ¿no? Es una sensación de... ¿no? Claro, ahí te encuentras como una especie de asfixia. Si tú te das cuenta, la jerarquía, el dogma, cuando tú te especializas en algo, te cambian el lenguaje. Es decir, los militares no dicen sí o no, tiene que decir afirmativo o negativo. Sí. Y utilizan mucho la palabra orden, te ordeno, mando. Es decir, utilizan unas palabras muy técnicas, o la política, utilizan unas palabras muy mentales, que por eso cuando un político habla no transmite nada emocionalmente, porque son ya casi biorobots, porque las palabras ya se especializan en el ámbito en el que tú te encuentres. Es curioso esto que comentas, porque bueno, esto me conecta directamente con toda la parte simbólica, masones, iglesia, en un juicio, no sé, incluso hasta en entornos muy concretos, no sé, cuando se corona un papa, un rey, se usan trajes de época, se usan elementos, es como todo muy simbólico, como si estuviera intentando decir algo que va a afectar a la realidad que están creando. Y luego está el idioma, la palabra. En magia, según qué magias, se usan idiomas muy antiguos. No se usan lenguas actuales, muchas veces. Para invocar según qué cosas vas al libro donde hay esa invocación que es... Y son lenguas que ya no se utilizan. Y también en estos grupos iniciáticos, lo poco que conozco de gente que ha estado dentro y me ha contado, se usan también dialécticas, como bien dices, muy concretas, ya no solo palabras, es que ya incluso formas de proceder. Expresiones. Es decir, es como que muy importante todo eso. Así que si todo eso es tan importante y crea, y desde la publicidad se usa para vendernos lo que quiere la publicidad, quizá de una forma más reducida, pero muy clara y muy básica, bueno, todo el elenco o todo ese abanico de promoción que estamos mamando de todas partes, desde la música, desde la imagen y desde la invocación, teniendo en cuenta que la palabra está cruzada en nuestro cerebro, bueno, está diciéndonos que sí realmente estamos en un juego
que no es nuestro. No es nuestro. Lo hemos perdido, vamos a decirlo, ¿no? Hombre, solo tienes que ver tu casa y la casa de Dios, la diferencia que hay. Es decir, esto funciona. Es decir, tú puedes ir viendo más o menos cómo al final sí que funciona. Lo solo que utilizan un grupo de humanos se apropian con un grupo de humanos que también pues, se pueden llamar hoy en día, que todos son correctos, pero bueno, por necesidad de soportar, que son los funcionarios tal y cual, los llevan, los utilizan como, los enfrentan al resto de la población civil y al mismo tiempo los utilizan para gestionar todo lo que puede ser la estructura piramidal alta de la Matrix o de la creación o de la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, funciona. Es decir. Y cuando en Babilonia o antes o cuando fuera nos liaron, bueno, eso de la Torre de Babel, ¿no? Nos liaron los idiomas, ahí vamos a entrar ya en un terreno más delicado, pero bueno, vamos a abrirnos porque al final cada uno que crea lo que quiera, pero está bien nombrar posibilidades. Y si alguien manipuló las lenguas, y si alguien está dirigiendo el cotarro, y no son 4 listillos nada más, sino que es una organización de algo organizado, estamos hablando de todo un planeta. Es como los chemtrails, ¿no? Hay chemtrails en todas partes del planeta. Es que están los pueblos. Entonces, bueno, ¿quién está organizando algo tan grande? Bueno, hay corporaciones, hay grandes cosas que están dirigiendo todo. Y hoy en día se está empezando a... Esto ya se ve, antes no se creía, pero hoy en día se canta, ¿no? Porque el mismo que crea la farmacéutica crea los alimentos enlatados y es el mismo que crea no sé qué, dices, bueno, si todo sale del mismo sitio. Y vas a la gasolina y te encuentras siempre los mismos productos y es decir, claro. Realmente no hay, hablan de la ley contra monopolio, pero realmente vivimos una vida monopolizada, es decir, estamos monopolizados. Entonces, claro, supongo que quejarnos está muy bien, no sé para qué sirve, pero está muy bien, pero el tema es qué estoy aceptando yo a nivel inconsciente y qué estoy creando yo a nivel inconsciente o subconsciente. Y estábamos en lo que estábamos. Tú has escrito un libro donde demuestras bastante claramente que todas las palabras que usamos comúnmente no tienen que ver con lo que creemos. Ahora mismo he hablado de salud, de sano, y tú me has hablado, bueno, me has dicho, no, bueno, pero es que esto no significa salud, significa muerte. Sanar quiere decir morir. Entonces, cuando tú dices, quiero sanar, o tú estás en tu cama y dices, voy a hacer meditación. Vamos allá. Ahí tienes la pizarrilla. Voy a hacer... Vamos a... Vamos allá. Met es una palabra acadia, o mot, o mat, que quiere decir muerte. Teníamos, por ejemplo, no sé si te acuerdas, que hay un palomillas que llamo yo, que es Motman. Motman, no sé si te suena, que es el hombre polilla. Sí. Esto quiere decir compañero y quiere decir compañero de la muerte. ¿Vale? Por eso avisa de las desgracias, porque el compañero de la muerte no puede traer vida ni alegría. Pero hay una cosa que es meditación. Meditación. Me quedo con este lexema raíz, que quiere decir muerte. ¿Vale? Entonces, todo lo que medites, ellos normalmente, lingüísticamente, en la entrada en la puerta ya te lo han reventado todo. ¿Me entiendes? Y ahí está el juego. Entonces, voy a meditar y voy a entrar en la muerte. Entonces, todo lo que medites es muerte. Entonces, no hay creatividad. Ahora, hay una cosa curiosa en esto. Hay gente que me ha dicho, pero Víctor, med y med no es lo mismo, y de eso os explico. Bueno, es que cuando conoces la programación neurolingüística sabes que la parte inconsciente o la parte subconsciente o la parte esta que absorbe no distingue, se mueve por sonido, se mueve distinto, o sea, no distingue da igual si es una T o una D, ¿no? Eso tú lo cuentas, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo que todo lo entendemos. Cobrar. ¿Cobrar para ti qué es? Cobrar es recibir dinero. Recibir dinero. ¿Y cobrar también qué puede ser? Vale. Es decir, puede ser a hostias, así o así, ¿no? Claro, pero es que han puesto pagar... ¿Qué es pegar? Y pegar. Entonces sí que funciona. Si esto no funcionaría, cobrar no podría tener estas dos acepciones al mismo tiempo. Entonces sí que funciona. Solo que tenemos un desconocimiento.
Pero en el momento que tú vas adquiriendo ese conocimiento y lo vas plasmando, vas viendo que sí que funciona. Yo supongo que por suerte tenemos otros muchos recursos. Ahora hablamos, por ejemplo, de la meditación, pero yo sé que hay gente que medita y que le va bien. Pero claro, supongo que una cosa es digamos, yo quiero ir para allá y alguien, que sería el idioma cruzado, no me lo permite. Pero si yo todo mi cuerpo lo tiene muy claro, arrastraré esa mano porque yo quiero llegar allá. Ahora, si yo no tuviera ese impedimento, porque nombrara exactamente lo que quiero, igual sería todo mucho más fácil. Correcto. Por tanto, los que lo tienen muy claro están aquí despertando a base de bofetadas y los que no están dormidos. Si todo esto no estuviera afectando, todos estaríamos floreciendo fácilmente. Es decir, tu propósito se vería resuelto Así de sencillo. No habría resistencia. Porque cada vez que nombramos estamos como poniendo trampas. Tendrías el resultado ya. Hay muchos que lo consiguen a base de hacer ejercicio, pero son tiempo y una cuarentena o un año o un ciclo de 7 años y al final te pasas 3 vidas o una vida entera con 3 propósitos. Cuando recibes ese propósito, sí, yo eso ya no lo quiero. No. Mira, ahora me viene esto, yo eso lo quería hace 3 años. ¿Y ahora para qué quiero un peine si ahora ya no tengo pelo? No sé, es una expresión. Y que aunque alguna gente lo consiga más que otra, es lo que decimos que al final, bueno, si estoy creando y me voy poniendo palos, y soy yo mismo, pues bueno, ojalá no los tenga esos palos. Ahora vamos a la base. Asumimos que esto es cierto, que realmente nos han cruzado las lenguas de forma en la que no sepamos lo que estamos invocando. ¿Qué opciones ves tú ahí? ¿Qué posibilidad ves al margen del silencio? Hay gente que dice, entonces no nos comunicamos. Digo, bueno, es que originalmente... Eso es lo que decías al margen del silencio. Por ejemplo, tienes el del Eckhart Tolle, que habla del poder de la hora, que habla de mantener en calma, o la misma meditación que dice, no pienses, haz el vacío. Yo hablé con una que hacía meditación, me decían, ¿cuándo hay que hacer meditación? Yo, pues hago el vacío y estoy bien. Yo, vale. ¿Y luego qué? Nada, estoy en el vacío. Entonces, esto es una manera también de despersonalizarte, porque entonces ya no eres creador. Si tú te mantienes en estado de flotabilidad, estás flotando como un ser inerte, es una pluma, y por donde sople, pues te vas para allí, te vienes para aquí, no sufres porque no haces resistencia, pero también no eres nadie, te han despersonalizado. Que es lo mismo que cuando hablan de atacar al ego. Y si tú atacas al ego, te conviertes en un borrego. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo, un colectivo satánico? Despersonalizarte. Satánico o no satánico, o eclesiástico. Lo primero que hacer es despersonalizarte, culpabilizarte y despersonalizarte, no vales nada. Y entonces, ¿eso es la solución? No, ya eres un borrego, entonces ya eres manejable. Entonces la solución es retomar el poder y encontrar una solución, primero particular y luego en consenso a medida que te vayas agrupando y buscar resignificar o reprogramar, o con esa resignificación reprogramar un nuevo concepto, un nuevo paradigma. Es decir, intentar lo que estaba hablando con algunos compañeros, por ejemplo, es decir, abrir una nueva línea de tiempo. Es decir, empezar dentro de esa burbuja a hacer lo que es una mitosis. Empezar, eso es la burbuja, y entonces empiezas a crear una nueva burbuja que poco a poco se va a hacer más grande. Y entonces estás abriendo una nueva línea de tiempo y cuando nos dé la gana cogeremos el papel, cortaremos y aquí se quedarán estos, y aquí, mira, les voy a poner una florecilla así por lo menos para que tengan un poco de alegría para ellos, y nosotros nos iremos en nuestra Matrix. Y esa es la única solución. Porque claro, en este camino, y a mí lo que se me ocurre también es, ya que estamos tan ocupados con la educación y los niños y tantas historias que quedan muy bien a nivel social, pero siempre continúa lo mismo, así como hay proyectos de educación libre que beben de sistemas que intentan que el niño crezca sin según qué condicionantes. Bueno, sería interesante que el niño aprenda igual algún tipo de lenguas tan antiguas como que en ese momento todavía se nombraba más o menos lo que se decía, lo que se invocaba. ¿no? Es sembrar en la lo más importante es que todos conozcamos el concepto, cómo funcionan las leyes. ¿Vale? Lo más importante es decir, todos tendríamos que ser artistas de nuestra realidad. Eso es lo más importante. Lógicamente, como nos encontramos con unas bases ya inculcadas, digamos, por ahora lo que yo estoy intentando con mis compañeros o con mis
conmigos, que llamo yo, mis conmigos, pues intentar dentro de lo que tenemos, intentar desgranar y coger las palabras más o menos que tengan, sean menos tóxicas o menos contaminadas y que estén más en coherencia. Claro, puedes hacerte de un pequeño, igual puede ser un próximo libro, es un pequeño diccionario práctico de, bueno, con estas 100 palabras tú te manejas claramente con lo que estás nombrando. Igual no hace falta nombrar tantas cosas a veces. Somos mucho, ¿no? Hay culturas primitivas que tienen pocas palabras y lo que cambia mucho es la carga emocional, porque en sí el idioma no hace falta que sea tan extenso. Explicamos tanto las cosas que nos vamos siempre a la mente a intelectualizar. Quizá ahí nos hemos perdido mucho. Quizá sería una forma, ¿no? Crear una... Es que lo que crea no es la palabra, lo que crea es la emoción. Claro. Pero la emoción va donde la palabra... Es decir, una palabra puede tener una coordenada. Esto es la malla. Esto es una malla. Y una palabra se te va en esta coordenada, ¿vale? Esta es la palabra, resuena y se queda aquí. Y ahí es donde va tu emoción, tu trocito de alma. Y ahí se queda anclada. Entonces lo que estoy intentando es que nuestra emoción sea libre. Primero que entendamos, en el momento que uno entiende que es una trampa, tu subconsciente dice, te libero. Porque yo te estaba conduciendo allí creyendo por tu bien. Es decir, muchas madres o muchos familiares te dicen, tómate esto o haz esto, creyendo por tu bien. Y luego ese medicamento, pues igual era un medicamento como el... que salió en los años 70, pues te faltaba un brazo, no me acuerdo el nombre de... No, que creaba efectos secundarios también. Que creaba unos... Y claro, tu madre deseaba el bien para ti, pero el resultado no fue así. Es decir, entonces lo que crea es la emoción, porque la emoción es el pegamento. Es decir, lo que condensa la luz es nuestra emoción. Y la mente, que es la parte magnética, y la mente, que es la parte eléctrica, es donde nos dirige, donde nos va a dirigir. Entonces, desde el conocimiento de la emoción, tenemos que empezar a retomar el poder por encima de nuestra mente. Vivimos un mundo muy mental, que es correcto si estuviera en coherencia. Como ya sabemos que en la mente, el mundo mental no está en coherencia, entonces tenemos que... es la época de lo que llamamos el corazón, pero no es la razón, sino la coemoción, toma el poder sobre la mente y entonces se redirija hacia donde realmente quiere estar. Porque realmente quien está sufriendo en esta matriz es el alma, no es la mente. La mente no sufre, el alma sí. Por tanto, cuando hablas de creatividad, estás hablando, interpreto, de la creatividad desde aquí. Porque claro, hay creatividad muy destructiva, pero estamos hablando de una creatividad como algo que nos hace libre, que nos libera, que es el elegir yo desde aquí lo que quiero vibrar. Donde me encuentre bien, donde me encuentre bien, yo me encuentro bien. Es decir, si tú estás a una temperatura de 23 grados y tal, te encuentras bien, pero si estás a menos 10 grados te encuentras mal, te quieres ir allí. Ahora la mente te dice el sistema, no, tienes que estar ahí porque tal, tienes que aprender a sufrir, tienes que entender lo que es el sufrimiento, tienes que no sé qué, estás experimentando, estás no sé qué, y así estamos miles de años. Es decir, si eso fuera la solución ya la habrían encontrado, no ahora, ni en Roma, ni en Grecia, lo habrían encontrado antes de Babilonia incluso. Y cuando hablamos ahora, y ahora vamos ya a meternos hasta el fondo, cuando hablamos de los que generan todo este tinglado, los que sustentan todo este sistema, y tú representas aquí unos cuernos, hablas de los dragones, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de unas entidades que que son más eléctricas que magnéticas, son más mentales que emocionales, y son unas entidades que están manejando, que viven en un diferente campo de percepción, es decir, y realmente están dirigiéndonos a sus intereses. Por eso, si nosotros estuviéramos realmente en nuestra matriz, en nuestro paradigma, estuviéramos a gusto, no habría sufrimiento, no habría conflicto, no habrían enfermedades. Es decir, estaríamos bien. Entonces estamos viviendo una realidad con una falsa, creyendo bajo nuestra falsa libre elección, una realidad que no es la que nosotros deseamos. ¿Es una Matrix atrapalmas esto? Es una Matrix atrapalmas, es decir, lo que se llama la reencarnación, digamos, son seres, si te das cuenta, la evolución demográfica ha ido increciendo y siempre a más, porque realmente, si se puede decir, bajo mi percepción, una interpretación muy personal, es como si fuera en la noche de verano ponerse un aparatito para atrapar a los mosquitos con una falsa luz y ahí para que se queden
achicharrados, ¿no? En este caso no nos quedamos achicharrados, sino nos vamos achicharrando a poco. Ahora, esto es la percepción desde aquí. Ahora, quizá desde donde estábamos en otro estado de conciencia, sabíamos todo esto y decidimos, como almas, meternos en el tinglado porque ahí algo buscaríamos también. Quizá teníamos la prepotencia o la soberbia de pensar que podríamos salir nosotros fácilmente o de sacar a nuestras amiguitas que estaban por ahí atrapadas. O igual es un juego que más allá de esta manipulación de este juego tiene otras percepciones allá donde vaya nuestra conciencia a viajar, porque quizá desde aquí está así la cosa y es nuestra labor el funcionar desde donde funcionamos, es decir, despertar, traspasar, pero igual esto ya es fruto de que hay una parte de conciencia nuestra mucho más grande que ya vino precisamente a eso, a traspasar un programa, creó un juego muy complejo y permitió que jugaran con nosotros para poder jugar a esto. Quiero decir que hay muchas lecturas cuánticas aquí. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia, y yo no sé si puede resonar en las experiencias de los demás. Yo recuerdo, yo conocí a uno que vivía en Besalú, que era, no sé si has llegado a oír a André Malví. André Malví, sí. Vale, pues yo he tenido amistad con André Malví, y que era muy amigo de Faber-Kaiser. También muy amigo. Vale, y entonces yo me dio unos, bueno... Mi taller Creando el Maestro Interior, perdona, y el libro que escribí está basado en, aparte de sus enseñanzas. O sea, yo lo tengo muy presente. Pues él me dio unos casetes que eran una especie para hacer un flashback, es decir, hacer un recordatorio. Entonces yo los ponía, él hacía unos mensajes así muy subliminales. Tengo todos los... Muy bien, entonces yo me los ponía por la noche y los escuchaba. Y entonces un día iba a estudiar al Politécnico y iba en el tren y me vino un flash. Entonces me vino una información de antes de venir a esta Matrix, a este planeta, a este planetoide, de estar con una jerarquía. Yo recuerdo que había una jerarquía, yo sentía de que yo había cumplido mi faena y me pidieron, si quieres por favor, o que tienes que hacer, que tienes que ir allí. Y yo pregunté, yo recuerdo, ¿dónde? Solo que no se dice dónde, no sé, es la información dónde, y me enseñaron dónde. Y yo no quería venir aquí. No, porque yo veía que había el ser humano es kamikaze. El ser humano es un kamikaze, es decir, el ser humano, como está programado, va a por ti, es decir, a la destrucción. Y le da igual quedar destruido. Hay muchos seres humanos que van al enfrentamiento o tú o yo. Es decir, son unos kamikazes, es decir, o tú o yo, aquí nos destruimos. Cuando la vida, yo tengo un criterio de valor muy alto, ¿no? Y entonces yo dije, ahí no se puede ir, porque yo veía, por ejemplo, un 30% de gente mala, muy mala, malísima, oscura, luego un 60%, un 65% de gente dormida, pero que son kamikazes, y encima están atrapados por los otros, y luego un pequeño reducto que por lo menos se puede hablar con ellos, que más o menos se puede entender. Y digo, allí no me voy, pero se ve que aquí aparecí. Sí que es verdad que ahora recordando, yo cuando estaba en Lausana, en Suiza, en mi cama yo yo recuerdo que salía de mi cuerpo. No recuerdo dónde iba, pero sí que recuerdo muchas veces aterrizar, que es como te vas acoplando, es una especie de acople. Es una especie de vibración y te vas acoplando. Cuando ya estás tocando tu cuerpo, puedes escuchar, pero no te puedes mover. Hay un momento que ya empiezas a entrar en conciencia, escuchas, pero no te puedes mover. Y en el momento que ya te acoplas, tu cuerpo se para, ya te sientes en la densidad, vuelves a entrar en la densidad y entonces movía los deditos y movía tal, abría los ojos, me daba la vuelta y seguía durmiendo. Bueno, durmiendo. Eso me pasaba con 4 o 5 años. Yo sí que recuerdo que hubo un momento que me dijeron, ya no sales más. Ahora te quedas... A ver si te vas a quedar... Ahora ya está bien de volver para casa, ahora te quedas a tu nueva casa. Y hasta ahora. Es decir, yo esa vivencia sí que puedo transmitirlo, que eso sí que lo he vivido. Claro, porque lo digo porque yo tengo conocimiento personal, ¿eh? Es mi experiencia también y puedo estar montándomelo yo. Yo siempre digo lo mismo, pero es mi creencia y es mi experiencia. Pero he tenido unas cuantas de estas. Y una de ellas es, bueno, decir yo no vuelvo. No vuelvo. Yo paso. Y conocer que... Yo sé que cuando el alma se encarna, es decir, los bebés, y lo sé por fuentes muy cercanas, ¿sí? Muy claras. Se marcan, si yo vengo aquí, yo traspaso todo lo traspasable. Es decir, hay una, entre comillas, chulería del alma que dice, pero si yo vengo aquí, yo soy la hostia, que me dices meterme ahí en ese...
Y cuando llegas y empiezas a sentir la densidad con la que te identificas, porque no es que se metas dentro, es que te la identificas, ¿no? Sí, es como que se va compactando, Sí, te vas exacto. compactando. La mayoría de almas dicen, Dios mío, me voy. Y es cuando los guías, que supongo que creas para ese momento, que es como dices, oye, me beberé esto, me volveré loco, atadme y no me dejéis salir. Entonces, ayudadme, porque yo quiero estar aquí, pero no me acordaré. Entonces, es cuando te ayudan, porque en realidad notar la densidad es... Y yo tengo un recuerdo de notar la densidad y decir, yo no vuelvo ahí. Y pedirme una serie de visiones, de entidades y tal, pedirme que nos recordaste, que te dijéramos, oye, confía, va, como intentando me convencerían y me ordenaban, me intentaban convencer. Y yo pensé, bueno, va, ¿no? Y ahora pienso, ¿y por qué diría, bueno, va, en ese momento? Pero entonces son muchas experiencias ya y de otras personas que dices, bueno, igual todo lo que nos han contado es solo un cuento chino más. No, no es un cuento. No, quiero decir, lo que nos han contado me refiero a la Matrix, o sea, a la parte, digamos, oficial de esto es así basta, sino que hay mucho más que tomamos como fantasioso, cuando en realidad son cosas mucho más reales. Pero es que hay una cosa que tenemos que entender. Todo, incluso la Matrix esta real, nace de la fantasía. Ajá, claro. Es decir, todo lo cuántico es todo posible. Tenemos 2 ojos como podríamos tener ojos como una mosca. Y tener en multióptica. Sin alguna realidad cuántica seguramente. Claro, podríamos ir mutando y podríamos ir mutando. Es decir, todo se va componiendo y se puede recomponer. Entonces, todo es fantasía. Entonces, cuando dices, ¿vives una mentira? Sí. Pero como se ha densificado y le hemos dado un valor y aquí está, es una realidad y se vive y se percibe. Le llamo el marco en el cual hemos decidido jugar. Y la prueba es que cuando tú entras a jugar a un juego con alguien, a mí me pasa, cuando me meto en el juego, me enfado si pierdo. Me mosquea, me afecta el juego y me dice, pero si estás aquí con un jueguecito, ¿qué ha pasado aquí? Porque hay una parte de tu alma que se va. Claro. Cuando tú te implicas emocionalmente, hay una parte, yo hablo, que es digamos, está el cuerpo humano, luego está la corriente sanguínea, que es la parte sólida, líquida, y luego está lo que es el alma, que es el gas. Que gas, en sumerio quiere decir muerte, pero eso es otra cosa. Por eso lo de castigo. Pero luego dice, dale más gas al coche, o písale, o dale gas a la moto. Que moto viene de mod, que quiere decir muerte también, pero bueno, eso ya nos iríamos. Pero bueno, tú cuando, el alma, tú cuando te implicas en algo, tú das una parte de tu alma para este propósito. Porque el alma es lo que condensa la luz para que se dé ese resultado. Sí, yo le llamo... Entonces tú cuando pierdes, tú has perdido un trozo de tu alma. Entonces notas un vacío. Claro, yo le llamo eso la condensación es decir, cuando el ideal necesita expresar un límite, tiene que renunciar a una parte de ese ideal, de ese alma, para encajar en ese límite. Es decir, yo tengo un ideal y el ideal es eterno, pero en un límite es hasta aquí cabes. Entonces, bueno, pues lo que quepa en la copa. Entonces, claro, en ese momento hay una sensación de que algo de mí se quedó afuera, que es lo que igual estamos intentando recuperar siempre. Porque es tu cuerpo. Es decir, el alma, que es el cuerpo gaseoso, es tu impregnación genética en estado sutil. Por eso el psicópata no pierde ni gana. Porque le da igual, porque nunca se implica emocionalmente, porque igual ni tiene alma, porque le han vampirizado y le han depredado y le queda solo un trocito por aquí. Entonces es una herramienta perfecta para jugar y no perder nunca. Si pierde, no perdió. Y si gana, te ha robado. No sé si porque él nunca pone nada. ¿Y cómo intenta atraparte? A través de conceptos psicológicos, no emocionales. Entonces, como hay también una ley que es no sé si era de Bernoulli, que es los vasos comunicantes. Entonces, si tú tú eres un ser muy emocional y te juntas con un ser muy psíquico, pero apenas tiene emoción, es posible que si tú te vinculas con él, parte de tu alma se la va a llevar él. Y como este ser ya está depredado por estas entidades, esa parte de tu alma se quedará una pequeña parte, pero el resto se va al depredador. Que es la manera como nos están atrapando o canibalizando. Que en realidad esto que me estás contando viene a ser un poco
Pero claro, cuando yo he hablado con brujos chamanes, cuando vas a culturas iniciáticas, todos te hablan de estas entidades que están en una dimensión paralela afectando, llámale demonios, llámale espíritus, pero se habla mucho de todo eso en el mundo mágico, y cuando llegamos a la parte racional parece que no existe, pero parece que nos están moviendo desde ahí. Y además dicen que toda la tecnología que hay hoy en día ayuda mucho a que todo eso viaje más fácilmente también. Hay una cosa, es decir, el día que nosotros podamos ver nuestro tercer cuerpo, porque estamos en una tridimensión, es decir, ¿cuál es el alma de la Tierra? La atmósfera. Pero no la vemos, pero sabemos que está. Entonces, ¿cuál es nuestra atmósfera, nuestra alma? En el momento que nosotros tengamos capacidad de visualizar nuestra alma, podremos visualizar a estas entidades, porque están viviendo en ese rango. No sé si consiguen. Sí, porque si no, no se alimentarían, viven en ese rango porque se alimentan del alma, entonces están en ese rango de densidad. Que no podemos percibir. Que por ahora, todos. Por ahora no podemos percibirlo. ¿Que podemos mutar o podemos readaptarnos y empezar a percibirlos? Sí. De hecho, los chemtrails famosos que están atacando siempre el entorno de la atmósfera, y yo me pregunto si además de todo lo que sea, no tiene que ver con no hacer visible ese alma de la Tierra. Es decir, ante nuestra percepción que se está despertando, hay como un intento de que no percibamos algo que podríamos percibir si empezamos a abrirnos a eso que somos, porque en realidad no somos lo que nos han vendido, nos han contado. O sea, todo esto que estás contando es una ciencia ficción para alguien que esté escuchando y no conozca, pero como sonaba que la Tierra era redonda hace no sé cuánto tiempo, sonaba ciencia ficción, ¿no? Entonces, es interesante que empecemos a entender que pues todo esto son realidades que igual nosotros no captamos, pero es que un gato mismo, yo he visto gatos o perros cenarse delante de una persona o más allá de donde no hay nada, porque ven algo ellos. Entonces, estas entidades, cuando hablas del alma, claro, hay gente que puede pensar, ¿me pueden robar el alma? Es que estás hablando del cuerpo gaseoso. Es que es algo evidente. Es decir... Hay culturas que hablan de que se pueden cerrar almas en piedras, que se pueden atrapar. Estamos hablando de... Y viaja a distancia, el alma viaja a distancia, es decir, va con la atmósfera de la Tierra. Y hay culturas, incluso mitología que tiene que ver con el robo de almas, con el tocar. ¿Qué quiere decir? Que al final vamos a morir atrapados. Bueno, morir no vamos a morir seguramente nunca, pero vamos transformándonos en la experiencia, y yo creo que el que viaja en un sueño se puede perder mucho. Entonces volver a casa sería recuperar el estado de conciencia donde digo, bueno, espera, yo no juego más a esto. Quizá, en el fondo, el proceso de conocer todo esto sea bueno, ya me planto y quiero volver a casa. Quiero volver al recuerdo de quién soy, por dónde tiro. Y tú hablas del timo, normalmente. Del timo, que el timo, digamos, el que es el que conecta porque ahí pasa la sangre por ahí, es el que conecta el cuerpo líquido y sólido con el gaseoso, es decir, es la unión con el alma. Este es el punto de unión con el alma. Entonces es el punto, si tú te das cuenta, una mujer cuando ve un accidente o ve un peligro, no hace así, porque el sufrimiento viene de aquí, es decir, la mente no sufre. Por eso vivimos en un mundo en que hay seres muy mentales que les da igual hacer un pipí aquí que allí, que es que le da igual, que esto es así, porque es así, y esto es así, y no sufren. La orden que le des no sufren. Y dices, tienes que ir a morirte, y te vas y te mueres, y te matas, y te destruyen, o lo matas a él. Y he cumplido con mi deber, mi objetivo, además lo llaman target. Ya no eres un ser humano que sufre, que tiene una familia con las fotos, eres un target. Porque intentan incluso despersonalizar tu percepción respecto al individuo que tienes enfrente, para que lo puedas eliminar, acribillar, sin ningún problema. Claro, cuando nos metemos en la emoción es cuando tienes empatía y dices, ostras, voy a matar a un tío. Claro, que sufre también, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que destruir a un semejante? Entonces, para promocionar que tú puedas destruir un semejante, te tienen que quitar esa imagen de que ese es semejante a ti. Ahora es curioso porque, en cambio, la emoción se usa para manipularnos precisamente para que destruyamos también. Es decir, es lo que decías tú aquí, ¿no? Es decir, una parte muy psíquica y muy mental absorbe la emoción para hacerle creer que está... ¿no? Entonces, lo hago por Dios, lo hago por los míos. Ya te han manipulado la emoción, la han absorbido, ¿no? Te han robado un espacio de alma para que tú apoyes una causa que es completamente fría. Correcto. Y destructora. Correcto. Entonces, estás hablando de esto, lo digo para ponerle un poquito más de concreción. Sí. Y cuando hablamos de entidades, obviamente, bueno, si una persona con poder en el mundo o en jerarquías de poder
entrega, vende su alma, y se habla mucho de vender el alma para llegar a poder. Es que está todo dicho, no comprendido, pero dicho sí. Claro, se vende el alma para llegar a tener poderes. De hecho, se conoce en el mundo, perdón, el mundo del espectáculo, de Hollywood. Hay investigadores por ahí que lo están contando y gente hablando. En la política, para llegar ahí arriba, tú tienes que vender una parte de ti de alguna forma. Y ese renunciar a eso significa, quizá, el permitir que te depreden. Y entonces te transforma en un depredador, entras en el encadenamiento de depredación y tú estás atrapado ya a la cadena de la depredación. Entonces están por ahí, abajo está lo que es el pueblo llano, que es necesario porque es el que alimenta el sistema. Entonces lo que estoy promoviendo es que se corte, es decir, que se genere, que decir, el que aunque no entienda pero no se encuentre bien, que se vaya aquí al nuevo paradigma, a su nueva casa de la mónada, y luego ya veremos qué hacemos con la Matrix. Es decir, aunque tú no percibas a un dragón o a un reptil, tú córtale con el sistema, que eso lo sacaremos en un vídeo con la caja de Pandora. En un vídeo con la caja de Pandora. De todas formas, el cortar con el dragón al final es muy simbólico también, ¿no? Si alguien prefiere hablar de simbología, es cortar con la parte fría que no permite que la emoción se exprese desde su que no permite que seamos nosotros. Ajá. Es que son los guardianes del conocimiento. Vamos a ver, guardar no quiere decir que te lo vaya a dar. Claro, son los guardianes del conocimiento, que no te quieren dar nada. No nos han facilitado el conocimiento. Claro. Por ejemplo, un guardia civil no es un cuida civiles, es un guardia civiles, guarda ganado. Guarda al ganado. Un guardia que no tiene... en otros países se lo llaman también guardia, garde, pues está guardándote, pero no te está cuidando, te está limitando todo tu perímetro. Te guarda como una propiedad. Correcto. O para unos propietarios. Por tanto, la vía de irse aquí, a esta parte, tiene que ver con abrir la creatividad, a visualizar, imaginar, vivir, respirar, todo lo posible, el mundo que tu corazón te pide que vivas, que es un mundo que tiene mucho que ver con el amor. No me tengo que decir amor ahora, porque claro. Propósito firme. Por un propósito firme. Y firme es una palabra muy... Porque firme, que de ahí sale enfermo, firme, que quiere decir oclusión, es un encierre. Por eso cuando a un militar le dan la orden de firmes y se pone así, le ponen a decir bloqueate. Firme se podría entender como bloqueo, porque enfermo es como que está en bloqueado. Pues cuando tú le das a un ser humano firme, se dice bloqueate. Pues el propósito firme de ir a un nuevo paradigma, un nuevo estado donde uno se va a sentir bien. Es decir, yo no tengo por qué decir dónde uno tiene que ir, dónde tienes que ir tú o dónde tienes tú. Tú mismo irás donde quieres ir, donde te vayas a encontrar bien. No sé si me explico. Es decir, poner la atención en estar a gusto conmigo mismo, poniendo la intención de crear para mí todo aquello que a mí me hace sentir bien. Claro. Desea todo lo que deseas y que hay muchas cosas que nunca te habías atrevido a desearlo, aunque lo a intencionarlo, aunque lo deseabas. Es decir, intenciona todos tus deseos, incluso lo que realmente no habías decidido hacer en el momento, intencionarlos, porque tú realmente eres tus deseos. Tú eres tus deseos, porque si no, no eras tú, tendrías otros deseos. Un perro tiene otros deseos, por eso es perro. Entonces, adapta tu nueva Matrix a tus deseos, incluso a todos. Es decir, ves por la habitación de tu mente, no, de tu emoción, de tu corazón, y ves recogiendo todos tus deseos a un listado y dices, yo deseo esto. Y me lo merezco. Es mío. Es que si no, no sería un deseo tuyo. Tú no te puedes inventar o algo de que no sea partícipe de ti, no puedes resonar de ti. Y ya está. Y hablamos de deseos esenciales, claro, no de desear a Tom Cruise o a Nicole Kidman. Lo que deseamos normalmente es cosas muy básicas, que es lo que nosotros somos. Claro. Y sobre todo lo que falta mucho hoy en día, que es lo que se entiende con afectividad. Es decir, realmente en este mundo, en este paradigma, esta matrix, esta realidad, falta mucho la afectividad
sincera, que sincero quiere decir con cero, porque sin en griego, sin ídisis, pues sin quiere decir con cero, pero lo que se entiende con sincero. Bueno, y que no te vayan en ningún momento digamos que van a siempre lo que se entiende como respetar tu espacio. Creáis en lo que creáis, toméis lo que queráis de esta conversación, que para nosotros es muy real, pero igual para vosotros hasta un punto sí, hasta otro punto no. Yo os recomiendo este libro, Monor, hay una web, ¿cómo es? Sí, www, lo pongo aquí, y así. Mientras escribe, pues en la web tenéis el libro, lo podéis comprar, lo podéis... Pues es una curiosidad interesante y os va a dar que pensar, pero la verdad es que hay mucho enrevesamiento en todo lo que son las palabras, el idioma que usamos cada día. Ahora ya, aquí está escrito. Pues aquí está lo que es la web, es monor.org y ahí se puede adquirir el libro. Y luego es un mantra que he adaptado yo, que es como el oro es la densificación de la luz, y para poder crear necesitamos luz densificada, lo mismo que el alma es tu luz con tu programación, y para crear necesitas densificar esa luz tuya. Pues lo que representa realmente la densificación de la luz es el oro. Y es una palabra que está muy en coherencia. Y quizá por eso el oro se lo han quedado también. Correcto, se lo quieren apropiar la jerarquía. Entonces, la manera para empezar a invocar... No sé si te das cuenta que de golpe y porrazo hace 5 años salieron miles de tiendas por todo el mundo para comprar el oro. Es decir, simbólicamente se están llevando nuestra luz, nuestra creatividad. Entonces, yo lo que promuevo es que empecemos a desearnos oro en ti, oro en mí, oro en la mónada. Es decir, estamos invocando nuestra creatividad, nuestra luz para nosotros, porque es nuestra. Disculpa, para los que no lo conozcan, ¿qué es la mónada? La mónada es como han programado originalmente la humanidad. Es decir, el sistema, la jerarquía o los que codificaron o programaron el léxico primigenio, mónada significa humanidad. Hablas de antes de que nos manipularan otros. En el inicio de la manipulación, es decir, primero para mí crearon unas bases como si fuera un control Swift en el ordenador, creas unas bases porque todo es cuántico, entonces tú dices, bueno, creo unos parámetros. Se crean unos parámetros, luego se lo introducen a la mónada, a la humanidad, al ser humano o a esta entidad de lo que somos, y luego de ahí fueron a hacer lo que se llama el trenzado semántico, un trenzado semántico, que es cuando empezaron a tejer lo que fuera la malla psicoemocional en la que somos partícipes en estos momentos. O hemos sido partícipes. Es pura ingeniería genética del futuro, ¿verdad? Correcto. O del pasado. O del pasado. Oro en ti, oro en mí, oro en la monada. Recomiendo este libro, Monor, en www.monor.org, y también, bueno, esperaré con muchas ganas que algún día escribas un pequeño manual chiquitín, sencillo, adaptado, de 100 palabras que puedes usar en tu día a día para empezar a aplicar, ¿sabes? A empezar a aplicar, o igual podéis hacer algún vídeo ahí, soltar, porque igual sería una forma de decir, bueno, va, con estas 100 palabras voy a intentar manejarme durante un mes, a ver qué pasa, ¿no? Y algunas más. Igual de repente hay una realidad que ya cambia automáticamente, porque, bueno, aunque es verdad que la emoción es la que da el poder a lo psíquico es la construcción, como decías tú, es el punto en el cual... Es que te ubica en la coordenada, claro, donde tenías que... Y recordad que todo este universo simbólico del que hablamos, que no es tan simbólico, porque todo lo simbólico es real, al final está en lo psíquico también. Entonces, bueno, estamos ahí desgranando. Y yo creo que toda esta información es muy rica para todos los que han podido escucharnos. ¿Hay alguna cosa que te apetezca decir que lo has dicho? Sí, creo que he venido también porque como Víctor fue uno de los primeros que me compraron en mi libro, es decir, de los primeros que conectaron conmigo. No lo conocía, entonces vengo aquí también a pedirte tu libro. A que me lo vendas. Como él me lo compró, yo se lo compro a él. Es decir, yo te lo voy a pedir, no pido yo quiero pagártelo. El último libro que has escrito. Bueno, está el Camino de la Creación Consciente, luego está la novela Sinéidesis y luego están 2 libros antes. Yo el Camino de la Creación Consciente es el que yo deseo. He venido a comprártelo. Entonces también me da una alegría. Ahora me lo va a dar luego cuando salgamos de... Muchas gracias. Y nada, y yo pues eso, que empecemos a entrar en coherencia. Lo más importante es entender de que no somos culpables de nada. Es decir, para poder debilitarnos lo que nos han inculcado es la culpabilidad.
Y encima de que somos unos inútiles, fracasados y tal, que va a venir el comandante Astar, que va a venir con sus naves espaciales, que va a aterrizar y nos va a salvar de ellos mismos. No nos vayamos con nuestros depredadores, es decir, lo que tenemos que hacer es empezar a reencontrarnos con nosotros mismos. No tenemos nada que perdonarnos, sino tenemos que darnos cuenta de que hemos sido víctimas de una trampa y tenemos que salir de ella. Cortar. Es curioso, Aurelio, lo que estás diciendo. Justamente Bert Hellinger, el papá de las constelaciones sistémicas, habla muy claramente de que pedir perdón en el fondo no deja de ser... Es porque ha sido culpable, pero ¿de qué? ¿Culpables ellos? Claro, no es pedir perdón, es decir simplemente lo siento. Y como ahora lo siento, tomo mi responsabilidad y actúo como ahora yo siento que quiero actuar. Que es muy distinto decir lo siento, es lo veo, lo siento, no lo sé solo, sino lo siento. Y pedir perdón es, bueno, es ponerme de nuevo en el juego del agacharme, del no. Y como dices tú, ¿qué hemos hecho? Más que ser inconscientes debido a un... Bueno, cuando uno es inconsciente tampoco tiene una culpa. Es que la culpa, estamos en la culpa otra vez, ¿no? Claro. Es responsabilidad, es, bueno, me doy cuenta de que estoy pisando hormigas, decido no pisarlas porque me hago consciente y paro de pisarlas. Es que solo sufres cuando tienes alma. Cuando es lo psíquico, la mente no sufre. Claro. Pero una cosa importante, cuando dices lo siento, es lo noto. Porque acuérdate que cuando dices lo siento, nos han enseñado que sentir es cuando hay un pésame. Claro. Entonces, cuando sientes la muerte, solo nos han enseñado a decir lo siento, que se ha muerto alguien. Pero cuando dices lo siento, te vas a morir o te queda poco. Pero no tienes por qué morirte. Es decir, igual lo siento y entonces lo que se muere es tu creatividad. Claro. Entonces, por eso es muy difícil. Y cuando tú quieres crear con alguien y tienes tu pareja y dices te siento, es decir, igual sale corriendo de ti, no sé por qué, porque igual estás hablando de pésame. Claro, Estás matando. Hay mucho peso en algunos programas, ¿no? Claro, ahí está, por eso es tan complejo lo que es la comunicación. Claro, hacerse consciente de lo que nombras, con qué intención lo nombras, también puede ayudar un poquito, ¿no? Es la reprogramación del... Aunque no sea exactamente... Yo ahora estaba pensando en esto que decías del lo siento, y decías de la muerte. Es verdad que cada vez que yo hable de algo que tenga que ver con muerte, como me has dicho tú ahora esa palabra, etcétera, también tú puedes plantearte la muerte como una transformación. Estamos muriendo cada día para renacer algo más poderoso o más regenerado. Entonces, igual si me programo como que la muerte para mí no es la muerte que me han vendido, cambiaría la película. El problema es si eso realmente me lo estoy creyendo a nivel inconsciente o no, ¿no? Siempre hay una parte... Por eso muchas veces digo lo que se entiende por, y en ese momento cuando digo lo que se entiende por, tú ya disocias. Ya estás desprogramando Eso es. Una cosa muy importante que es lo que decía por finalizar, es decir, están todos los de New Age y todos los que son las mismas jerarquías que están aquí en este tema y manejando muchos blogs, están diciendo que tenemos que ir a la cuarta, quinta, sexta dimensión. Primero aprendamos a ponernos los pantalones en esta dimensión. Porque si hasta ahora hemos sido engañados, nos han manipulado, no hemos sido capaces de vivir en esta dimensión, ¿dónde queremos irnos a vestirnos, a ponernos los pantalones? Aprendamos aquí, ¿dónde vamos a ir? Si no hemos sido capaces de ser dueños con honor, si se puede decir así, o responsables en esta realidad. Y que al final estamos aquí por algo también, ¿no? Y esto también es parte de nosotros y lo podemos hacer sagrado. Claro, entonces esta tierra no es prometida, ya es nuestra. Ya no es la prometida, es nuestra. Es decir, cojamos la tierra, que es nuestra, y hagámosla como nosotros somos. Y creemos el paraíso aquí, ¿no? Eso es. Bueno, ha sido un placer compartir. Lo mismo digo. El placer más grande, más allá de la entrevista, es tenerte aquí en casa también y haberte conocido, reconocido. Gracias por el libro. Para mí es, ya digo, es un libro de consulta. Cuando tengo un ratito siempre me lo llevo. Como te decía, sí, pero lo puedo decir aquí porque aquí no escondemos nada. Cuando voy al váter, son esos 5 minutos que no sabes qué leer, digo, me voy a elevar el libro de motor. Así sí, si le entra mal el cuerpo ya no tiene que moverse. Claro, así ya y entonces ya me quedo bien, ¿no? Y en fin. Así me desanclo, me quito los anclajes vacío, pues claro. Es muy buena idea, ¿sabes? Sí, además es un foco de creatividad para mí, yo me digo a veces también la guitarra. Bueno, en fin, quedaos con este mensaje básico, último, esencial, que es lo importante sois vosotros, vuestro poder, recuperar el poder, no sentiros culpables más por nada, no sois culpables de nada, no somos culpables de nada, dejemos ya el victimismo, la culpa y vamos a empezar a creer y crear y proyectar lo que nos apetece vivir aquí en vez de esperar al paraíso donde sea que vayamos. Eso ya lo tenemos ganado, así que aquí también, ¿no? Y gracias una vez más. A ti. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Chao. Prohíbo.